qué ingredientes tienen las identidades. ¿Por qué yo me identifico con un determinado pueblo, una etnia, una idiosincrasia? ¿Y por qué sé reconocer en los rostros de los demás que ellos son o no son de los míos? En un país que ha sufrido tantas invasiones, que ha acogido tantos inmigrantes y que ha peleado por su autonomía como Filipinas, esta cuestión se hace más evidente todavía. Hoy quiero compartir 3 historias contigo que nos ayudarán a reflexionar juntos sobre qué es lo que forja una identidad. Durante el siglo XVI, con la llegada de los españoles a Filipinas, Manila emergió como un punto crucial tanto para el comercio local como para el Galeón de Manila, un famoso barco que conectaba Asia con América a través del Océano Pacífico. Inicialmente, los comerciantes chinos se asentaron dentro de las murallas de Intramuros, la fortaleza española que era el corazón administrativo y eclesiástico del poder colonial en Filipinas. Sin embargo, los chinos, aunque eran esenciales para el comercio y la economía debido a sus habilidades comerciales y artesanales, eran vistos con cierto recelo y desconfianza por los colonizadores españoles. Esta desconfianza estaba arraigada en una percepción de los chinos como una amenaza potencial tanto económica como cultural o religiosa, puesto que muchos chinos practicaban religiones distintas del cristianismo y se resistían a abandonarlas. En 1594, en un esfuerzo por controlar y segregar a la población china, las autoridades coloniales españolas decidieron expulsar a los chinos de Intramuros. Les asignaron un lugar fuera de las murallas, en un área que llegaría a ser conocida como Binondo. Este acto de segregación tenía la intención de limitar la influencia china y de utilizar sus habilidades económicas para el beneficio del régimen colonial, sin permitirles integrarse plenamente en la sociedad colonial dominada por los españoles. Binondo fue diseñado inicialmente como un pueblo de Parián o barrio chino, donde los chinos podían vivir y trabajar, pero bajo la supervisión y la regulación estrictas de las autoridades coloniales. A pesar de estas restricciones, Binondo prosperó rápidamente, estamos hablando de chinos, y se convirtió en un centro vital de comercio y de finanzas. Los chinos mestizos, hijos de uniones entre chinos y nativos filipinos, desempeñaron un papel fundamental en el puente cultural y económico entre las comunidades china y filipina. Con el tiempo, Binondo se convirtió en más que un solo centro comercial. Se convirtió en un vibrante caldo de cultivo, de intercambio de cultura, de arte y gastronomía. Los templos, las tiendas y las casas aquí construidas reflejaban una mezcla de influencias arquitectónicas y culturales que todavía hoy se puede apreciar. De este modo, el Chinatown de Manila es un testimonio de cómo las políticas de exclusión y segregación pueden tener resultados inesperados porque, a pesar de los esfuerzos por limitar y controlar, Binondo emergió como un lugar de interacción cultural y económica, ilustrando la adaptabilidad de la comunidad china en Filipinas. Hoy, Binondo sigue siendo un símbolo poderoso de la diáspora china y su capacidad para crear espacios de prosperidad y cultura bajo condiciones adversas. De hecho, esta es la Chinatown más importante de todo el sudeste asiático. Ahora me gustaría contarles otra historia más reciente. Durante la Guerra de los 7 años, los británicos capturaron Manila en 1762. Las fuerzas británicas ocuparon la ciudad durante 2 años. El plan principal de los ingleses consistía en secuestrar a quien era por aquel entonces el gobernador, quien en el momento de la ocupación de Intramuros no estaba allí. En cualquier caso, los ingleses permanecieron 2 años ocupando la ciudad, y si tienen ustedes en mente a soldados rubios de ojos azules, están muy equivocados. El batallón estaba compuesto en gran medida por soldados de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Es decir, eran soldados provenientes de India. Aunque muy breve, la ocupación británica de Manila dejó ciertas influencias culturales y comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los lazos comerciales con otras partes de Asia. Cuando los soldados fueron llamados de regreso a la India, muchos de ellos decidieron quedarse en Manila, puesto que habían sentado cabeza aquí y algunos incluso tenían una familia montada. Decidieron, eso sí, aprovechar este fortalecimiento de las rutas comerciales para abrir muchos de ellos tiendas de especias. Estas tiendas importaban curry, caril,
de todos los colores, de tal modo que las calles de Manila se inundaron de las llamadas carinderías, que todavía se pueden ver hoy por las calles de la capital de Filipinas. Huelga decir que las carinderías, lugares de venta de curry, regentadas por los descendientes de indios, son las que gozan de mayor prestigio entre los vecinos de los distintos barrios. Resulta sorprendente cómo una identidad puede verse determinada por un hecho histórico fortuito como un grupo de soldados que decidieron desertar y quedarse a vivir en el lugar que habían intentado invadir. Así, poco más de 3 siglos después, todavía hay familias con aspecto marcadamente indio que viven del comercio de las especias y están enclavados en el corazón de Manila. Permíteme ahora que abandone por un momento Manila y viaje 700 kilómetros hacia el este, al otro lado del mar de Jolo. Cuando aterricé en la isla de Palawan, me di cuenta de inmediato de que los rostros eran diferentes. Las formas orientales seguían ahí, pero eran distintas. Y de alguna forma, mi cerebro identificaba caras japonesas entre los habitantes de Puerto Princesa. Bastó indagar un poco en la historia para entender los motivos. La invasión japonesa de las Filipinas comenzó el 8 de diciembre de 1941, inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor. Palawan, debido a su ubicación estratégica en el mar de China Meridional, se convirtió en un objetivo militar prioritario para Japón. La isla fue invadida y ocupada por las fuerzas japonesas durante 4 largos años. 4 largos años que dejaron una huella imborrable en el paisaje tanto físico como humano de esta isla. Esta ocupación formaba parte del plan más amplio de Japón para controlar todo el sudeste asiático y cortar las rutas de suministro hacia Australia y Nueva Zelanda. Durante la ocupación, los japoneses utilizaron Palawan principalmente como base militar. Construyeron aeropuertos, fortificaciones, utilizando prisioneros de guerra aliados y trabajadores filipinos forzados en condiciones extremadamente duras. La mano de obra esclavizada enfrentaba malnutrición, enfermedades y un trato brutal por parte de los soldados japoneses. Y como era de esperar en este tipo de situaciones, y más hablando de invasiones niponas, las violaciones en masa se sucedieron de forma constante durante los 4 años que duró la ocupación. Créeme que si puedes elegir quién te invade, nunca elijas a los japoneses. Palawan fue liberada por las fuerzas aliadas a principios de 1945. Las tropas estadounidenses y las guerrillas filipinas trabajaron juntas para expulsar a las fuerzas japonesas de la isla. La liberación de Palawan, sin embargo, no borró las cicatrices dejadas por la ocupación ni por la guerra. Las infraestructuras de la isla estaban devastadas y la población local había sufrido enormemente bajo la ocupación japonesa. A resultas de las violaciones constantes de millares de habitantes de Palawan, el pool genético de la isla se vio modificado drásticamente durante estos 4 años de invasión. Los japoneses se fueron, pero dejaron tras de sí su genética y una identidad forzada más en tierras filipinas. La mayoría de nosotros somos incapaces de rastrear más allá de los 100 años, los orígenes de nuestra identidad. Yo mismo llego con suerte a mis bisabuelos que emigraron a América por parte de madre o que eran emigrados italianos por parte de padre, y hasta ahí llego. Mi identidad como gallego, como español, como europeo, como emigrado, tiene un contexto volátil, difícil de definir. Sin embargo, como contraste, estas 3 historias de identidad forzada deben de alguna forma de influir en las personas que hoy son descendientes de chinos parias, de soldados indios o de mujeres violadas por japoneses. Imagínense ser una de estas minorías encastrada en la sociedad filipina, saberse distintos y conocer a ciencia cierta el motivo. A mí me resulta muy difícil verme a mí mismo como atrapado en una identidad, a pesar de que sobre mí pesan condicionantes tan fuertes para ser como soy, como los que pesan sobre un descendiente de chino paria, soldado indio o mujer violada durante la ocupación japonesa. Todos somos un subproducto de una identidad impuesta. Pensamos como pensamos y actuamos como actuamos porque vivimos en una cárcel física, biológica, social y emocional que se fraguó siglos atrás. Las identidades personales son como lienzos en constante evolución donde cada pincelada proviene de las experiencias,
las interacciones y el contexto cultural en el que una persona se desenvuelve, pero también su raíz genética. Para entender cómo se forjan estas identidades y el papel del entorno en este proceso, podemos pensar en la identidad como un relato que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, un relato que se construye y reconstruye a lo largo de toda nuestra vida. Desde los primeros años, el entorno ejerce una influencia fundamental. Los padres, la familia, los amigos, la educación, nuestros ascendentes, los medios de comunicación, la cultura más amplia, contribuye a modelar las creencias, los valores y las expectativas que adoptamos. Por ejemplo, un niño creado en un hogar donde se valoran mucho los logros académicos puede desarrollar una parte de su identidad muy ligada al éxito escolar y profesional. De este modo, los valores iniciales se convierten en los cimientos sobre los que se construyen futuras percepciones de sí mismos y del mundo. Pero volviendo a estas identidades impuestas, se da la casualidad de que la inmensa mayoría de los descendientes de los chinos que habitan hoy en el pueblo de Parian, el Chinatown de Manila, viven dedicados al comercio y la restauración en los lindes de ese Chinatown. Del mismo modo, la mayoría de los indios, descendientes de aquellos soldados que se quedaron a vivir en intramuros, regentan hoy carinderías. Tiene que haber alguna razón más poderosa que la simple cultura. La herencia física de quienes somos debe jugar un papel enorme en nuestra identidad. A medida que crecemos, empezamos a explorar diferentes roles y nos exponemos a nuevas ideas y a nuevas comunidades. Cada nueva experiencia puede ajustar o reafirmar nuestras identidades. Un adolescente, por ejemplo, puede identificarse como parte de un movimiento social, adoptando y adaptando esos valores como centrales en su propia identidad. Y de este modo, vemos que en muchas ocasiones las identidades no son estáticas, sino dinámicas, formándose en un diálogo continuo entre el individuo y su entorno. Sin embargo, a medida que analizo los pueblos de la tierra por los que me muevo, también me doy cuenta de que esta movilidad de las identidades se da fundamentalmente en el primer mundo. En el segundo y en el tercero esto no se cuestiona tanto. Y a medida que descendemos en la cadena trófica de la humanidad, nos damos cuenta de que cuanto más pobre se es, menos se cuestiona al individuo la flexibilidad de su identidad. Esto no es matemática pura y obviamente hay algunas excepciones, pero el hijo de un cabrero en África jamás se cuestiona si podrá salir de ese círculo vicioso. Del mismo modo que alguien en la casta más baja de la India jamás aspirará a convertirse en príncipe. El entorno no solo nos proporciona un marco de referencia, también impone limitaciones. Las estructuras sociales y económicas pueden restringir las oportunidades y modelar nuestras identidades en formas menos evidentes. El lugar de nacimiento, el estatus socioeconómico influyen en las oportunidades educativas, profesionales, vivenciales, lo cual a su vez afecta cómo las personas se ven a sí mismas y qué creen que pueden conseguir. Además, la identidad también se ve influida por la resistencia a ciertas normas y expectativas. En la lucha por definir quiénes somos, a menudo nos encontramos negociando entre conformarnos y diferenciarnos. Algunos pueden encontrar en la contracultura, en el arte, en la literatura, formas de expresar aspectos de su identidad que son suprimidos o no reconocidos por su cultura predominante. Las identidades personales son una amalgama compleja y a menudo contradictoria de influencias externas e internas, forjadas en el crisol de las experiencias personales, el contexto social y cultural, y la herencia física de aquellos que vinieron antes que nosotros. Son tanto un reflejo de nuestro mundo interior como de las realidades externas que nos rodean. En esta interacción continua, somos tanto escultores como la piedra que es esculpida, siempre en proceso, nunca completos.